días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompañan Cristian Mazuk. Razuk. Y Pablo Razuk, ¿sois hermanos? Somos hermanos, desde que nació él. O sea, intuyo que eres mayor. Y algo se nota. Bien. Más o menos. Bien, vamos a llevarnos bien. Pablo. Yo soy Pablo, sí. Y Cristian. Sí, señor. Cristian es el productor y Carlos es el... Y Pablo que soy es el yo, actor. sí, el actor. Es el actor de Padre Carlos, por eso nos confundimos el nombre de Padre Carlos, El Rey Pescador, que es una obra de teatro basada en la historia del Padre Carlos Múgica, al que ustedes conocen bien porque hemos hablado mucho de él, de los curas villeros, de los curas los curas con los más comprometidos con los más pobres, de donde en buena medida sale parte de la vocación y del trabajo del que hoy es Papa de Roma Francisco. Bienvenidos a Religión Digital. Gracias. Muchas por gracias la invitación. Es una obra de teatro que ya está funcionando en Madrid, que arrancó el 23 de este mes de septiembre, y este fin de semana en la calle Primavera, en el Umbré de Primavera. Luego veremos aquí el rótulo, se representa, y después vais a Barcelona. Vamos a Barcelona. ¿De dónde sale la idea de hacer Padre Carlos, el Rey Pescador? Bueno, yo como actor que soy, siempre estuve buscando personajes de esos que me gustaría contar la historia. De alguna manera, cuando el actor busca sus propios personajes, quiere hablar de sí mismo, esto es así. Y estuve trabajando 5 años con un unipersonal sobre Severino Di Giovanni, que era un anarquista del comienzo del siglo pasado, italiano, que fue a vivir a Argentina y fusilado en 1935. Es una obra que a mí me gusta mucho, que seguramente la vamos a reflotar, pero la verdad es que sentía que los modos de Severino, esa cosa que hacía pie como anarquista, como una de las ramas del anarquismo, que hacía pie en la violencia como forma de comunicación y de reclamo, ya no estaba sintiéndolo yo como un camino. Y empecé a indagar sobre personajes que podían históricos. cambiar el mundo sin... Exacto. Por lo menos su mundo, decir, a ver, cómo yo arranco para que las cosas se emparenten más con lo que yo quisiera para mí. Sin que esté la violencia como protagonista. Exactamente, la violencia me parecía y me sigue pareciendo que es un camino que a la corta o a la larga no es positivo. Y así es como aparece en el horizonte Carlos Múgica. Empiezo a investigar, son 3 años y medio de investigación, con varias pruebas y error, con textos de otros autores. Aparece Cristina Escofet, la autora, aparece José María Paulo Antonio, el director. Empezamos a trabajar durante casi un año, o sea, son 4 años y medio de empaparnos de la vida de Múgica, con la suerte de tener a muchos familiares, conocidos, amigos, entre comillas enemigos, para hacerle pequeñas entrevistas y sacar lo más jugoso que Porque es un personaje que todavía está presente y muy vivo en la historia de Argentina y en la triste historia reciente de Argentina. Absolutamente, está presente no solamente desde la memoria, sino también del legado, su palabra y su acción. Quiero decir, hay un montón de agrupaciones sociales que llevan su nombre, que tomaron la forma de encarar el trabajo social a la usanza de Múgica, y que terminó siendo un referente, salvando las distancias, digo, así como la foto del Che con la estrella significa un montón de cosas, la imagen de Múgica en diferentes lugares es una síntesis de uno de los pilares que fueron, entre otros, fundadores de lo que se llamó los curas tercermundistas. Hay que pensar que hoy hablamos de los curas tercermundistas o los curas villeros, como se dice en Argentina, por su trabajo en las villas, y es algo habitual, pero en ese momento no existían. O sea, hay algo ahí absolutamente revolucionario en relación directa al trabajo desde la iglesia. Cuando Múgica empieza a sentir que la iglesia, con cierta formalidad conservadora, no era representativa de los que menos tenían, empezó a ponerse en duda toda, no su vocación, pero sí ese camino de llevarla adelante. Y esto es Múgica para mí, un referente de un argentino que, teniéndolo todo, porque venía de una familia acomodada, porque tenía una vida social expansiva, era una persona que tenía belleza física, las mujeres morían por él, tenía un camino promisorio en el Vaticano. Él pone todo eso en riesgo, pone todo eso en duda, de hecho lo descarta y sale en búsqueda del que menos tiene. Yo no creo que Múgica nos pidiese a todos ese sacrificio, pero sí creo que Múgica nos pediría que abramos los ojos del corazón, como decía él, y tratar de dar una mano. Una anécdota cortita, te cuento, perdóname.
me acabo de acordar, entonces la pongo. Una vez le preguntaron, padre, ¿por dónde empiezo a trabajar? Dice, por tu casa, por tu familia. Fíjate que alrededor debe haber alguno que te está pidiendo algo, aunque sea en silencio, pero te lo está pidiendo. Estrategia de caracol que le llamo yo, que para arreglar el mundo tienes que empezar a arreglarte a ti mismo y a las personas que tienes a tu entorno, hacer lo posible para que lo posible cada vez se vaya ensanchando más. Absolutamente. Y convirtamos la utopía en algo realizable. Claro, esta es la historia de un hombre muy reconocido, muy polémico, para algunos sectores, sobre todo en Argentina, y un hombre de fe. ¿Y esto cómo se traslada a las tablas? Porque esta obra tampoco es exactamente la historia de fe del padre Carlos, la historia de qué cosas hace, sino es la historia de ese hombre que sin colgar esos hábitos, porque es complicado quitarte la fe, es imposible quitarte la fe cuando la tienes, pero cuando estás solo en tu casa, el hombre, la persona, de sus dudas, de estaré haciendo lo correcto, sus contradicciones y sus miedos. Igual estoy poniendo en riesgo mi vida, pero también la de otros, hasta dónde puede llegar mi lucha. Sí. Eso cómo se plasma, y también a nivel de producción, cómo se plasma en una obra de teatro. No estamos hablando de una película que tiene más recursos, también de imágenes, de localizaciones, etcétera. Una obra de teatro, además en unos espacios como los que utilicé, que son espacios más bien intimistas, es arriesgado. Yo creo que pasa algo con la obra que siempre lo comentamos, que para nosotros cada función es una nueva misa, donde vemos y sentimos también lo que le pasa a la gente, ¿no? Que más allá de la familia que venga, de la ideología que tenga, de lo que sienta, de cómo esté parado en su vida en este momento, hay algo que pasa los primeros minutos de la función, donde la gente se conecta con una misma sensación, con un mismo sentir, ¿sí? Y que creo que es la búsqueda, si no me equivoco, de la obra, ¿no? Que entendamos y volvamos a lo esencial en muchas cuestiones. Sumarme a este proyecto desde la producción, no solamente por la sangre que nos une, sino también por... Es complicado trabajar con un hermano. Nos llevamos muy bien nosotros. Muy bien. Nos llevamos muy bien. Está como en su lugar y vamos alimentándonos mutuamente. Y como no hay diferencias en lo ideológico ni en lo pasional. Así que ahí estamos. Perdón. No, por favor. Sumarme a esta producción desde el primer momento fue apasionante, no solamente por lo previo, ¿no?, que comentaba Pablo con el trabajo de Severino Di Giovanni, que también fue una apuesta muy interesante, sino por el mensaje que esta obra tiene. La producción es algo que uno muchas veces va descubriendo, también otros podemos llevarlo en la sangre, y cuando la producción, tu trabajo, va de la mano con lo que siempre anhelaste y sentís, no es trabajo. Es la posibilidad de hacer algo por el otro desde un espacio en el que se pueden comunicar de diferentes maneras. Esta obra a mí también me dio la posibilidad de empezar a analizar y replantear un montón de cosas que tenemos desde chicos, que lo llevamos quizá también en el ADN, y hasta dónde realmente podemos romper con eso o podemos dejar a un lado eso y ver al otro en su necesidad. Me estoy quedando con está muy bien, textos de la obra. Textos de la obra. De hecho, con otro grupo de trabajo empezamos a hacer diferentes trabajos solidarios en Rosario, de donde somos nosotros, en Argentina, con un solo objetivo: dar una mano al que más lo necesita, una movidas solidarias, como decimos nosotros, que te llenan de alegría y te llenan de orgullo, y que en algún punto este quiebre o este punto de partida es la obra, donde a mucha gente como a mí, al verla, nos cambió la forma de analizar la realidad y de ver realmente lo que pasa, ver al otro y ver las carencias muchas veces y dar una mano. Habéis llevado la obra, cuando menos parte de la obra, a Roma, y creo que el propio Papa sabe que esto existe y os ha reconocido el trabajo, porque él conoció y quiso mucho al padre Múgica, con sus dificultades, con sus diferencias, sí, porque lo más rico son uno se va enterando después de gente que conoció a los dos, que en su momento Bergoglio, el Papa Francisco, iba a las misas de Múgica, se sentaba atrás o miraba atrás la misa, por supuesto recibía toda esa ceremonia, y después cuando volvía, en lo que llamamos el colectivo nosotros, en el bus,
iba debatiendo con la gente las cosas que coincidían y las cosas que no coincidían, porque no era todo coincidencia. El tiempo hizo que hoy las palabras de Francisco y las palabras de Mujica, quizás hay que correr alguna coma, pero están diciendo lo mismo. Entonces hay algo ahí del espíritu de lo que se quiere transmitir que claramente está en comunión. La vida de Múgica es imprescindible para entender, como la de algunos otros, para entender el pensamiento y el pontificado de Francisco. Nos salimos un poco del arte para claro, entrar en la reforma de la Iglesia, pero es imposible entender a Francisco, su proceso de iglesia reformada, iglesia pobre para los pobres, sin entender el movimiento de los curapilleros y sin entender la situación que se vivió en Argentina y cómo la vivió, que además estuvo en un lugar difícil porque no dejaba de ser jerarquía en mitad de una jerarquía que no fue lo suficientemente, en la mayoría de los casos, lo que debería haber hecho. Claro. Yo creo que hay que pensar en el momento histórico. Es un momento histórico donde venimos del Mayo francés, venimos de la Revolución Cubana, venimos de una serie de cosas donde se estaba cocinando, o por lo menos había una perspectiva de cocinar un cambio global en cuanto a lo social, a lo político, a lo ideológico. Y en ese contexto, donde se debatía si la lucha por la fuerza o no, aparece Mujica como otro, porque Mujica en todo caso es una de las caras visibles de un movimiento muy grande. En Argentina han desaparecido muchos curas villeros que hacían trabajo social y a lo mejor a los que no lo sepan, Carlos Múgica fue asesinado a los 44 años a la salida de una misa en la parroquia de San Francisco Solano. ¿Qué quiero decir? Era un momento histórico donde el mundo estaba buscando una brújula y viendo por dónde andar. En ese momento histórico donde las cosas no estaban claras, esta gente, los Mujica, tomaron esta determinación de seguir trabajando desde ese lugar. Quiero decir, hoy, como decíamos antes, son pilares de una forma de trabajo. Quizás hay que tomar eso y ver cómo está el mundo hoy para, como decimos en Argentina, barajar y dar de nuevo. Sí. ¿Acá también se dice así? Se piensa así, sí, hay que mover la baraja. Sí, exactamente. Hay que moverla. ¿Venís a España? No sé si hay gira por algún otro... Vamos a Barcelona el 2 de octubre. El 2 de octubre estáis en el Antic. Exacto. Y ahora el 23, que ya ha pasado, 29 y 30 de septiembre en el umbral de primavera. En la calle Primavera. Pueden encontrar entradas en Atrápalo y en unos teléfonos que ahora aparecerán por aquí también en un rótulo. ¿Por qué venir a España? Esta es la segunda gira. Vinimos febrero y marzo. Y llevar esta obra es apasionante. Hacer pie aquí y empezar a trabajar en España es ir descubriendo no solamente lo que pasa con el público, sino también dar a conocer este trabajo que se vino haciendo durante mucho tiempo, 4 años y medio, 5 años de investigación, y una obra que ya lleva 4 años en cartel, que fue muy premiada en Argentina, que tuvo mucha repercusión. Estuvimos en París, eso no estuvimos en la UNESCO. Exactamente. Contalo. En París, en la UNESCO, siendo la única obra presentada en su sede. Y coincidió nuestra presentación con la cumbre del calentamiento global, el cambio climático. Entonces nos encontramos con enviados culturales de todo el mundo, donde había gente de Ruanda, por decir países de Dinamarca, latinoamericanos, Costa Rica, Inglaterra, en fin, había enviados culturales de todo el mundo. Y la visión final es esa sensación donde muchas veces el lenguaje y la acción cuentan una historia, más allá de que yo no interprete o no entienda castellano. Y creemos que Madrid y Barcelona y España son dos espacios fundamentales para contar esta historia. Más allá de que mucha gente desconozca la vida de Mujica. Creo que es una buena oportunidad para darla a conocer, exacto, para que se entienda cuál era la propuesta. Y fíjate lo que pasa hoy, Jesús. Esta obra hace 5 o 6 años era una obra con un contexto histórico. Te corrijo. Sí. Hace 2 años. Hace una obra mucho histórica. Menos, claro. Y hoy es una obra contemporánea. Absolutamente. Está empezando a pasar lo que pasaba en ese momento. Las preguntas son, perdón, que me meta. No hay problema. Lo hacemos juntos.
las preguntas, las dudas, las penurias, las contradicciones, es como que se han multiplicado. Podemos estar en un mundo con demasiadas preguntas sin respuesta y afortunadamente incluso en esa tesitura hay personas a las que agarrarse, es decir, no es solo que me ofrezcan respuestas, más o menos, sino que son personas que están en búsqueda. Tal cual. Que proponen un camino, después lo que hace uno con ese camino Claro. es otra cosa. Pero Eso fundamentalmente caminar. Sí, porque hay un punto donde uno, insisto, desde casa, pero tiene que, no puede quedarse en el medio. Hay que, me parece que tomar una posición, porque si no, lo que acontece socialmente termina siendo que, ponele que a nosotros no nos afecte, pero si le afecta al otro en algún lugar siempre te afecta a ti. Te afecta a ti. Sí. Estamos en un mundo global, en un mundo en el que Exactamente. hemos globalizado la economía para los ricos, pero Sí. no hemos globalizado ni la solidaridad ni la acogida. Hoy se cumplen 2 años en la Unión Europea, teníamos que haber cumplido todos los países un ratio de acogida a inmigrantes y refugiados y vergonzosamente España solo ha admitido un 11% de lo que se comprometió, que ya era poco. En Claro. fin, Bueno, por eso un poco es la mismo- medida de lo que somos y de que esa sociedad de acogida, esa iglesia de acogida que también Exactamente. propugnamos los que tenemos fe, pues todavía tiene mucho que recorrer. Hay alguna deuda, ¿no? Alguna que otra. Hay una deuda. Hay algo pendiente. Y por sí. eso mismo quizás yo, como Severino, perdón, estoy cambiando de tema, pero te cuento 2 cosas. Una, vamos a reflotar Severino para traerle a España en su momento. Vamos a ver cuándo, porque Severino era un inmigrante italiano que fue a Argentina, y yo quiero hablar también de los inmigrantes. De los inmigrantes y los migrantes, porque en América Latina hay movimientos permanentes, Constantes. claro, de gente que sale en búsqueda de un destino mínimamente positivo, pero no es porque quieran dejar su tierra, sino porque lo que decías tú, la organización económica es más lo que les quita o lo que los tiene contenidos para mal que lo que les da Y posibilidad. cada hombre y mujer de este planeta tiene el mismo derecho de poder intentar ser feliz y vivir Perfecto. dignamente. Y eso desgraciadamente no en todos los lugares se puede conseguir con la misma facilidad. Pero ese derecho a conseguirlo está. Y el Fundamental. derecho de viajar para donde sea. Exactamente. Nadie huye de su casa Porque quiere, porque tiene ganas de dejarlo. Eso es así. Y otra cosa más porque vinimos a España, porque voy a hablar por mí. Ujú. Yo me enamoré de Madrid. Yo vine la otra vez y salí a caminar como con una pertenencia extrañísima. Decía, esta ciudad es... Nos pasa también a los madrileños cuando vamos a Buenos Aires. Eso es lo que me dicen los madrileños. Sí. que hay, Sí. hay algo ahí que son primas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya estuve acá. Claro. De alguna Lo que manera. pasaba en San Telmo era como decir, estoy en Lavapiés, estoy en Latina. Claro, Sí, 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 exactamente ese es el paralelo. Bueno, hay algo ahí que, bueno, claramente estamos entrelazados de alguna manera. Pablo, Cristian, ha sido un auténtico placer. Para nosotros. Ya lo veréis, aquí estarán los rótulos. 29 y 30 de septiembre en Madrid, en Lavapiés. El 2 de octubre en el Antic Teatre de Barcelona. Las entradas se pueden comprar en Atrápalo. Y también en las salas, Y también en llamando las a las salas. salas. Aparecerán los teléfonos por aquí. Un auténtico placer, ojalá sea un éxito y Ah, tengamos la nuestro. oportunidad de vernos más y de seguir trabajando cada uno de nuestro ámbito. Pero ¿Cómo no? por Los construir esa esperamos. globalización, que es Los muy buena. esperamos. También a través del arte, no se olviden. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Televisión Digital. Muy buenos días. ¿Qué tal?